tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del concepto de masa molar o peso molecular, el concepto de mol y número de Avogadro. Primero vamos a hablar de lo que es un mol. El mol es una cantidad de materia que corresponde al número de Avogadro de esa cantidad, que pueden ser partículas, moléculas o átomos. Para desglosar un poco esta definición y entenderla bien, vamos a analizarla un poco por separado. Primero que nada, veamos qué sería una molécula, qué sería un átomo, qué sería una partícula. Una molécula es un conjunto de átomos. Por ejemplo, acá tenemos como ejemplo la molécula de agua, cuya fórmula es H2O, que es bastante conocida. Como vemos, tenemos un átomo de oxígeno, que sería este central, y dos átomos de hidrógeno, que serían estos dos que vemos acá. Entonces la molécula es un conjunto de átomos y es un compuesto químico formado por distintos tipos de átomos y distintas cantidades. Bien, ¿qué era un átomo? Para recordar, porque estamos hablando también de átomos. Un átomo lo habrán visto en algún otro curso, está compuesto por un núcleo, en el núcleo hay protones y neutrones, y alrededor de él están girando los electrones. Como vemos, un átomo es mucho más pequeño que una molécula, porque la molécula ya de por sí es un conjunto de átomos. Y una partícula sería, por ejemplo, el electrón que está girando alrededor del núcleo. Bien, entonces ya sabemos lo que son estas definiciones. Ahora tenemos que ver, bueno, qué es esta cantidad de materia que corresponde a un mol. Veamos, siempre tengamos en cuenta la definición, que el mol es la cantidad de materia correspondiente al número de Avogadro, de partículas, moléculas o átomos. El mol es una cantidad, por ejemplo acá tenemos un átomo de helio, bien, acá tenemos una docena de átomos de helio, y acá tenemos un mol de átomos de helio. Son toda esta cantidad que vemos en la imagen que no alcanza a entrar, y sería 6,022 por 10 a la 23 átomos. Es un número enorme. Es una manera de representar cantidades de átomos. Eso es el mol. Bien. Si nosotros escribiéramos este número, 6,022 por 10 a la 23, sería este número enorme. 6, 0, 22 y 23 ceros detrás. Este concepto de mol se utiliza como en cualquier ejemplo de la vida cotidiana. Cuando uno va y quiere comprar un peso en caramelos, no le dice deme 100 centavos en caramelos, le dice deme un peso. Entonces de esa manera yo achico la cantidad y no trabajo con números tan grandes. Esa es la idea de usar el concepto de mol, ya que los átomos son muy chiquititos, al igual que los centavos. Lo que hacemos es juntarlos a todos en una cierta cantidad y decir, bueno, esto representa un mol. Bien, entonces, ahí está también el concepto de número de Avogadro. El número de Avogadro es esa cantidad, 6,022 por 10 a la 23. Este es el número de Avogadro. Entonces ahora sí estamos en condiciones de hablar de la definición. El mol es la cantidad de materia que corresponde al número de Avogadro de partículas, es decir, la cantidad de materia que tienen 6,022 por 10 a la 23 partículas, moléculas o átomos de alguna sustancia. ¿Sí? Ahora que tenemos el concepto de masa de mol, podemos hablar del peso molecular o masa molar. La definición es la masa en gramos que pesa un mol de una sustancia determinada. Para poder encontrar el peso molecular tenemos que ir a la tabla periódica de los elementos. Acá tenemos una fracción de ella en la imagen. Y por ejemplo vamos a tomar al hierro para analizar cuánto es su peso molecular. Tenemos acá en la tabla, todas las tablas tienen en la parte superior un ejemplo de qué significa cada uno de los números que vemos en ella. A nosotros solo nos va a interesar el número más grande que se ve a la izquierda en la parte superior, donde vemos por ejemplo la masa atómica del hierro, que es 55,845. Entonces el peso molecular del hierro es ese número, 55,845. ¿Y qué me está diciendo? Me está diciendo que un mol
de hierro pesa 55,845 gramos. Por eso el peso molecular se mide en gramos por mol, ¿sí? Básicamente, redondeando, es el peso de un mol. Y recordemos que un mol son 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro en este caso. Bien. Se simboliza con la letra M. Acá no sé por qué apareció la P. Lo vamos a trabajar con la letra M para nombrar al peso molecular. Recuerden siempre que es el peso de un mol de átomos o un mol de moléculas. Veamos, no todos los elementos tienen el mismo peso molecular. Por ejemplo, un mol de átomos de carbono pesa 12 gramos. Bien, acá veríamos la representación de un mol. Acá adentro, ¿qué habría? 6,022 por 10 a la 23 moléculas de carbono. Y acá tenemos un mol de plata. Acá tendríamos la misma cantidad de átomos. Habría 6,022 por 10 a la 23. Pero son mucho más pesados. Un mol de átomos de plata va a pesar 108 gramos. Bien, entonces si yo los pongo en una balanza, la balanza se va a inclinar hacia el lado de los átomos de plata. Porque cada átomo es mucho más pesado. Cada átomo de plata es mucho más pesado que un átomo de carbono. Bien. Acá podemos ver entonces que los elementos no tienen la misma masa, que es algo que es bastante intuitivo, o sea, no es lo mismo, por eso hay pesos distintos, los elementos pesan distintos, no es lo mismo un mol de hierro, supongamos un mol de partículas de hierro, que un mol de partículas de agua, o un mol de moléculas de agua, perdón. Es bastante intuitiva esta idea. Entonces acá tenemos lo que hablábamos recién. 6,022 por 10 a la 23 átomos de plata pesan 108 gramos. Es bastante engorroso andar diciendo este número. Entonces, ¿qué decimos? Un mol de átomos de plata pesa 108 gramos. ¿Sí? Son dos maneras distintas de decirlo, pero significan lo mismo. Y del otro lado también. Un mol de átomos de carbono pesa 12 gramos. Que es lo mismo que decir que 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono pesan 12 gramos. Bueno, y vamos a ver finalmente cómo sacar el peso molecular de una molécula. En el caso de una molécula como la del agua, vemos que está compuesta por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Sería, si yo quiero sacar el peso molecular del agua, va a ser el peso del oxígeno más el peso del hidrógeno. Y como son 2 hidrógenos, tengo que multiplicar por 2 el peso del hidrógeno. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la tabla periódica, buscamos el peso del oxígeno, que es como buscamos el peso del hierro hace rato, y vemos que es 16. No le puse las unidades, pero al final sí. Y acá vemos que si vamos a la tabla también el peso de un átomo de hidrógeno es 1, pero como lo multiplicamos por 2 nos va a dar 2. Finalmente, entonces, el peso molecular del agua, de una molécula de agua, es 18 gramos por mol. Es decir, que un mol de agua pesa 18 gramos. Bueno, eso sería todo con respecto a lo que es peso molecular, número de moles y número de Avogadro. Espero que les sirva.